SER Podcast. Javier Sampedro y Pere Estupiñán están convencidos de que la ciencia es una poderosa herramienta para solucionar los problemas de la gente. Les invito a escuchar sus reflexiones en La Ciencia. Disfruten de la charla. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros, y Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. Pero Javier, ¿cómo estáis? Muy bien, buenos días. Muy bien. Oye, como tenemos un poco más de tiempo hoy, lo primero que voy a hacer es dar el teléfono para que luego la gente no me diga que es que nunca dejo tiempo para que hablen con vosotros, cosa que os encanta. Tengo que decir que siempre que llega a ese espacio me miráis como diciendo, a ver si no me la sé. Nos miramos entre nosotros. Hombre, en plan, sí, Javier, claro. tú. Es un momento de gran tensión. Sí. Bueno, de hecho tú, Javier, haces esto que hacíamos de pequeños en el colegio, que es dejar caer el boli para que no te saquen a la pizarra, ¿no? Tú dejas caer el boli al suelo, te agachas y tal. Bueno, 638-855-349 es un número de WhatsApp, así que nos pueden dejar una nota de voz o dejarnos un teléfono, mandarnos un mensaje o llamarnos, y luego al final de este espacio, dentro de unos 50 minutos, un poquito menos, pues intentamos buscar la opinión de Pere y de Javier sobre cualquier cosa que quieran preguntar. Antes de entrar en el tema, porque por el tema hay que pasar siempre, no queda más remedio en un espacio como este, ¿no? Un par de cosas que quería comentar con vosotros. El gobierno anuncia que vamos a tener nuestra propia Agencia Espacial Española. Y existe una Agencia Espacial Europea. Sí. Yo no sé si a lo mejor ese dinerito se podía gastar en otra cosa. Mira, yo he estado hablando desde el jueves que se anunció con gente involucrada, y parece que sí que tiene sentido hacer una agencia espacial española. Te comento por qué, o las razones que me dicen, que supongo que también son gente que tiene su interés. Pero si la pregunta hubiera sido hace 15 años, quizás no, porque es verdad que para grandes misiones espaciales, pues mejor la coordinación desde la Agencia Espacial Europea, y quizás no tenía tanto sentido, pues, ¿a qué vas a hacer? Pero ha cambiado un poco el acceso al espacio. Es decir, tanto desde que hace 10, 15 años empiezan a haber estos nanosatélites que son como lo que llaman New Space, ¿no? Es mucho más fácil poner satélites en órbita baja, esos nanosatélites que pesan menos de 10 kilos, que ya es barato lanzarlos o con transbordadores, ponerlos en órbitas y que hagan funciones, hasta el punto que empresas se lo pueden permitir. Es decir, que empieza a haber una serie de planes, de misiones que no necesariamente son de interés europeo, sino que pueden ser interés desde ayuntamientos para seguir o regiones para seguir aspectos de agricultura, o, como te digo, empresas que hagan aspectos de conectividad. O sea, sí que está más complicado, hay más oportunidades, y al haber más oportunidades tiene sentido. Luego, el otro argumento que dan es que, indirectamente por eso también, hay varios organismos que no están del todo bien coordinados. Es decir, hay la parte científica, pues desde el Instituto Astrofísico de Canarias harán cosas, y en Cataluña harán otras, y estos a nivel científico sí que están coordinados, pero luego hay pues, el CETI con temas industriales, temas de seguridad, temas de incluso militar, y aquí falta un poco de coordinación. Y es cuando dicen que desde hace ya 8 o 9 años se está hablando de esta Agencia Española, Espacial Española, para intentar coordinar bien, y hay como dos modelos a seguir, que es la discusión que tienen ahora. Dice, por ejemplo, el modelo de Reino Unido es simplemente de coordinación, es pequeña, y simplemente pues hay más de gestionar bien los recursos, de coordinar, o sea, que alguien científico con alguien militar pues tengan estas misiones conjuntas y puedan aprovechar esfuerzos, que la industria no tenga que ir fuera y tal. Y luego hay ya más técnica, una agencia más grande, quizás más costosa también, pero que argumentan que tiene mucho sentido incluso económico, porque sí que es un gasto inicial, pero sobre todo para todos estos temas industriales que España no quiere quedarse atrás. De hecho,
bueno, en Cataluña desde 2020 hay una agencia catalana con este concepto de New Space que dicen aquí hay una oportunidad. O sea, el acceso, yo creo que el mensaje principal es que el acceso al espacio, o sea, poner un satélite parece, bueno, como algo muy reservado bueno, muy caro y ya no. O sea, que con menos de 500.000 euros puedes tener un satélite 2-4 años orbitando por allí. Claro, la sensación que da, y esto es un poquito de barra de bar, ¿no? Es en un país en el que la ciencia ha sido tan maltratada, esto parece que publicitariamente funciona muy bien, crear una agencia espacial, ¿no? Pero bueno. Bueno, quizás el momento sí que... Hombre, los políticos cuando deciden anunciar algo siempre tienen en cuenta el momento, y sí, sin duda, ¿eh? Pero yo lo que me han comentado es que es un debate que hace tiempo que está sobre la mesa, que los políticos no eran partidarios, incluso el propio Pedro Duque hace no mucho, cuestión de meses dijo que quizás no era tan imprescindible, pero que... O sea, te digo, cuando hablas con alguien, sabes que también te está dando su visión y no he hecho tampoco una investigación tan amplia. Pero los argumentos a mí sí me convencieron. Está el tema de la Estación Espacial Europea, ¿no? Donde que es un proyecto de la Unión Europea, pero donde cada país... claro, Bruselas les pide a cada país que intervenga con sus medios y colabore al proyecto global, ¿no? Y es parte de la cuestión, ¿no? Sí, bueno, mira, lo que son grandes proyectos, sin duda, mejor a través de Europa, coordinación y tal, pero me dieron un ejemplo de un proyecto que quería hacer desde no sé qué institución española y se pidió ayuda a la ESA, pero como en los estatutos la ESA no puede apoyar tecnología, tienen bueno sus estatutos con sus limitaciones y tal, no podía apoyar específicamente a esa misión porque era exclusiva de un país y se perdió una oportunidad. Entonces, pero claramente pues, los proyectos Galileo, los proyectos de estas estaciones internacionales, sin duda pues la NASA, la ESA, la agencia china, incluso algunos se plantean que deberían ser globales, no por regiones. Oye, hay otro debate muy interesante, este es en el campo de la biología. Durante medio siglo la ciencia ha asumido que un embrión humano empieza a ser considerado como tal a los 14 días de edad y ahora hay un grupo internacional de científicos que pide levantar esa línea roja. A ver si nos puedes, Javier, explicar por qué y qué consecuencias tienen, éticas y científicas. Sí, lo que ocurre con la legislación y las regulaciones en materia de embriología, células humanas, etcétera, es que se quedan obsoletas en cuestión de muy pocos años, ¿no? El límite este de los 14, pues 14 días tenía sentido en su momento cuando realmente nadie sabía hacer un embrión de más de 5 días. Y el límite de 14 pues pretendía evitar un poco que esos embriones se implantaran en un útero, ¿no? En una mujer, porque es más o menos el tiempo que un embrión natural se implanta en la pared del útero. Y esto pues claro, se pretendía evitar a toda costa. Pero ahora es posible cultivar embriones de más de 14 días en el laboratorio, o sea, fuera del útero, ¿no? De manera que esa limitación ya no tiene mucho sentido. También hay una distinción clásica que incluso tiene componentes religiosos, que es que como un embrión de menos de 14 días se puede dividir en dos y cada mitad da lugar a un gemelo, pues no se puede considerar un individuo, puesto que si se parte en dos puede dar lugar a dos individuos. Pero a partir de los 14 días eso ya no ocurre. De manera que, pensando en términos religiosos, esto se puede entender muy bien, que es que el embrión de menos de 14 días no puede tener alma, según la doctrina católica, porque el alma no se puede dividir en dos, ¿no? Estos argumentos se utilizaron por catedráticos de genética españoles hace mucho tiempo, ¿sí? Y bueno, va por ahí un poco la cosa. El caso es que justo
entre los 14 y los 28 días, ¿no? O sea, entre la tercera y cuarta semana de desarrollo, justo es la etapa más interesante del desarrollo, ¿no? Se llama gastrulación, es un palabra, porque lo que tienes en la antes de 14 días es una blástula, que es como una esferita hueca de células, como un balón, esta única capa de células debe dividirse en 3 capas, de manera que la capa más exterior da lugar, que se llama ectodermo, da lugar a la piel y al sistema nervioso. La más interior da lugar al tubo digestivo y las vísceras, y la de en medio a los músculos y los huesos, ¿no? Esta es la forma, realmente es la forma en que empieza el desarrollo de todos los animales, porque es el fundamento para que luego tengas un cuerpo largo, con simetría bilateral como tenemos nosotros, pero con las cosas en su sitio, o sea, la piel por fuera, ¿no? Los la piel por fuera casi que mejor, sí. Y lo demás también, porque ¿quién quiere un hígado extracorpóreo, no? Sí. Entonces, esta es la etapa más interesante, es cuando ocurren todas las cosas esenciales que van a condicionar el resto del desarrollo, es donde pueden ocurrir errores. Es cuando pero si esto se cuestiona ahora, Javier, que hay nuevas posibilidades de investigación, claro. Hay una frontera que se cruza. Claro, bueno, es lo que estaba comentando Javier, de que es interesante porque se van diferenciando las células y en ese momento se ve que pueden haber pues abortos espontáneos, puede haber malformaciones futuras que se producen por problemas en el proceso de la gastrulación, y investigar todo esto, pues bueno, tiene el beneficio. Por eso los científicos lo piden, si no, no lo pedirían. Claro, lo harían sin decirlo. Bueno, lo hacen con embriones de monos o embriones de ratas, pero que no es lo mismo. Claro, alguien puede pensar, vale, estiramos un poco más el límite, pero ¿hasta dónde? Porque dices, se empiezan a dividir las células, pues se generan neuronas. Ostras, ya hay neuronas. Bueno, pero las neuronas sí es un sistema nervioso, pero todavía no es un cerebro. Pero bueno, dentro de un tiempo seguro que piden estirar un poco más porque la formación del cerebro es muy interesante. Y dices, bueno, pero al momento que hay un mini cerebro, bueno, no hay conciencia todavía. Claro, yo creo que es un debate interesantísimo. Hombre, pues naturalmente que lo es. En particular en el contexto de los híbridos o quimeras, también, ¿no? Claro. Que son los híbridos de embriones humanos, donde has introducido células de mono, por ejemplo, ciertas células, no las del cerebro precisamente, pero vamos, con la intención futura de generar órganos humanos para trasplantes en embriones de animales, o sea, en animales, ¿no? En cerdos completos, en monos completos. Esta es la idea final. Pero claro, esto ya no se podría hacer en Europa, o sea, según la legislación, ni en España, ¿no? Según nuestra legislación eso es ilegal. De hecho, los experimentos se han hecho en China por esa razón. Claro. Sí. Bueno, pero el pensar que no es imposible, lo que estás diciendo, que tengas un embrión de mono y le pongas células humanas y eso prospere y nazca una quimera de mono humano, o al revés, embrión humano con células de mono, que imposible no es. Entonces, wow, te hace pensar cosas, Claro, ¿en qué consiste un cerebro mezcla de humano y gorila, por ejemplo? ¿Cómo habla ese híbrido, esa quimera, ¿no? Es como un animal mitológico de estos que tenían cabeza de serpiente y... Calla. No. Que va bastante enfangados este debate, ¿no? Entre los ultrarreligiosos y los científicos. Calla. No, sí, esto va para algo. Sí. Que si quieren hacer preguntas a Javier y a Pera o consultar cualquier cosa, buscar su opinión, repito el teléfono y es un número de WhatsApp, es el 638-855-349.
Este es uno de los temas de la semana, ¿no? El debate sobre el origen del coronavirus, que empezó siendo siempre científico, pero ya ha pasado a ser totalmente diplomático y mediático. Parecía claro que el virus había saltado de animales a humanos en ese mercado de Wuhan, pero la teoría de la conspiración, en su momento, por supuesto, difundida por Trump, decía que el virus había salido del Instituto de Virología de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud ha iniciado una investigación que va para largo y tiene plazos abiertos, sin mucho éxito además por la falta de transparencia de China, pero con esa posibilidad en el fondo, al final de ese túnel. Ahora científicos de todo el mundo han publicado una carta en Science para pedir que no se descarte la hipótesis de un accidente de laboratorio. ¿Por qué creéis que esa hipótesis ha pasado de ser pues un bulo y una teoría conspiratoria, una cosa de Trump, a de repente estar avalada por la ciencia? ¿Qué ha cambiado? Bueno, ya la famosa misión de la OMS, ¿no? Un equipo de científicos, especialistas que organizó la OMS, viajaron a Wuhan y accedieron a ciertos laboratorios, al mercado de Wuhan, al laboratorio este. El hecho de que haya en Wuhan un laboratorio que investiga precisamente con coronavirus de murciélago, pues es justo lo que generó inicialmente las... Sí, sospechoso. Claro, ¿no? Resulta algo extraordinario. El equipo de la OMS ya concluyó hace meses, en febrero me parece, que lo más probable es que eso viniera de un animal, aunque en último término el murciélago, pero con algún intermediario que no sabemos quién es, que eso era lo más probable, aunque no se puede descartar que venga del laboratorio por la sencilla razón de que China no facilita los datos, ¿no? Claro. Y yo interpreto esto como una presión tanto de la OMS como de Estados Unidos, claro, con el doctor Fauci a la cabeza, el epidemiólogo más prestigioso del país, para que China sea más transparente y facilite más datos, ¿no? Para que abra la puerta, pues, ¿no? Porque de momento sí, solamente les han dejado 3 horas en el laboratorio. 3 horas en el laboratorio. Y les han enseñado un pantallazo del ordenador y con eso... Pero vamos, no, exacto. No es que tengamos más datos ahora que nos lleven a sospechar más que antes, ¿no? Tenemos los mismos datos y lo que yo creo que quieren la comunidad occidental es presionar a China para esto. No sabemos nada nuevo, o sea, no. Bueno, sí, hay indicios de que hubo 3 científicos enfermos en noviembre, o sea, en lugar del diciembre del 19. Allí, ¿no? Que trabajaban allí. Tenían neumonía, pero claro, el virus no estaba descrito por entonces y no se les hizo las pruebas. Claro. Pero bueno, en fin, hasta la CIA va a estar implicada claro. en la investigación. No, pero eso está bien explicado, que todo sea en el fondo una manera de presionar para que abran la puerta, no es que haya más datos, pues, que avalen esa teoría, ¿no? Sí. Eduardo Rial es investigador y coordina la Comisión de Bioseguridad del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Hola, buenos días. Tanto la OMS como el presidente Biden y el doctor Anthony Fauci, como decía Javier, insisten en que no se puede descartar esa hipótesis. Te queríamos preguntar a ti, que trabajas en esto, ¿cómo de posible es que un virus natural o un virus modificado se escape de un laboratorio? Bueno, posible es todo. Quiero decir que la ciencia ficción nos da de sobra argumentos para pensar que puede ser así. Cierto es que también los problemas que ha puesto China para acceder y dar información, pues de nuevo pues levantan sospechas y alimentan estas teorías, ¿no? Yo lo que puedo hablar es de nuestra experiencia, desde la forma que tenemos de trabajar en los laboratorios, vamos a decir, en la Unión Europea o en el mundo occidental, donde todo está muy regulado, todo está muy controlado. Y de hecho, bueno, pues uno de los papeles que juego yo con el resto de la comisión de nuestro centro es precisamente asegurarse de que toda la reglamentación se cumple, no solo desde el punto de vista de la prevención de riesgos y que no ocurran accidentes, sino además, que esto es muy importante, de que se pueda trabajar en unos temas y no en otros. Se puedan asumir unos ciertos riesgos y no otros. Y de lo que hablabais hace un momentito, hablando de la experimentación con embriones humanos y demás, para eso estamos, para vigilar que no se hagan cosas que no están permitidas por la ley.
Claro. Tú eres de hecho el encargado de dar una especie de charla de riesgos laborales a los que llegan nuevos a ese centro, me han dicho, ¿no? Si ese fuera el caso, un virus que se escapa, ¿cómo ocurre? No es una puerta que se deja abierta. ¿Cómo puede saltar un virus de laboratorio? Bueno, a ver, primero hay que pensar en los distintos niveles de riesgo de las instalaciones en las que se pueden trabajar con agentes, llamamos nosotros de riesgo biológico, ¿no? Entonces, en nuestros laboratorios, en el Centro de Investigaciones Biológicas, que son laboratorios que tienen un nivel de bioseguridad 2, tenemos unas normativas que en principio deberían evitar que pudiera salir un agente patógeno de ese riesgo. Si se trabaja con agentes biológicos de riesgo 3, como puede ser el virus de hepatitis o el SIDA, el nivel de bioseguridad y por lo tanto las condiciones de trabajo son muy diferentes, los controles son muy diferentes, precisamente porque el riesgo, primero para los trabajadores y después para el resto de la población, es mucho mayor, ¿vale? ¿Cómo se puede escapar? Mira, a mí me venía a la cabeza, lo tenemos de hace nada, ¿no? Cuando la crisis del ébola, pues cómo los trabajadores que tenían que entrar o salir de los recintos en los que estaban confinados los pacientes, tenían que quitarse con extremo cuidado la ropa contaminada, con supervisión, para evitar ese riesgo que existe de que se pudieran contaminar y que pudieran, por tanto, llevar, primero, yo insisto también en el riesgo de los trabajadores, ¿no? El riesgo a ellos mismos, pero por supuesto a la gente que está afuera. Entonces, que existen el riesgo cero, el riesgo cero, vamos a decir de otra manera, no existe. Es decir, siempre existe la posibilidad de que trabajando con un virus peligroso, primero la persona se pueda contaminar. A pesar de todos los elementos de protección, muchos tienen en mente pues el tipo de ropa que se lleva, las protecciones personales, ¿no? Lo que llamamos los OPIs, pero los EPIs, perdón. Pero también están el hecho de que los accidentes ocurren y de nuevo pongo un ejemplo extremo. Tuvimos un Chernóbil. Cuando se saltan y hay una serie de coincidencias, podemos tener un accidente y un accidente muy grave. Claro, tienes varias barreras y es mucha casualidad que todas fallen, pero al final, mira, las casualidades existen, ¿no? Quieres decir, oye, tengo, ¿cómo se puede saber, volviendo un poco a lo de Wuhan, cómo podríais saber si el virus se ha escapado del laboratorio o no? Imagino que si encuentran muestras en una placa de cultivo de virus que son esos, pues dirán sí. Pero ¿qué se está haciendo la OMS? O sea, ¿cómo está investigando esto? A ver, yo creo que el detalle fundamental ha sido el análisis del genoma del virus que está circulando. Entonces, la ingeniería genética deja una serie de marcas, vamos a llamarlo así, ¿vale?, que nos permite sospechar si ha habido una manipulación genética deliberada. Es decir, si queremos hacer nosotros un virus quimera entre el virus del pangolín y el del murciélago, nosotros vamos a hacer una serie de, vamos a decir, de manipulaciones genéticas que esos dejan un rastro. El informe de la OMS de febrero de este año descarta, por el análisis genético, de que esas manipulaciones no hayan habido. A ver, yo que me he mirado el informe, a ver, no soy ningún experto en ese área, pero sí que sé leer un poquito. Yo tengo fe en lo que dicen. No parece, el análisis genético no parece indicar que haya habido una manipulación, que haya habido bioingeniería para la generación de este nuevo virus. Es cierto que no se corresponde con ninguno ni con el virus más parecido que está en el murciélago o en el pangolín, correcto. Pero también se piensa que eso puede haber ocurrido, lo que decía, ¿no?, en un organismo intermedio que no ha sido localizado. Sí, es que también ha habido críticas críticas de científicos a los científicos que han publicado esa carta de Science diciendo que obviamente puede pasar, pero que estaban, digamos, dando demasiada
peso a la posibilidad del accidente, quizás por otros motivos que lo comentábamos antes, de que podría ser presionar de China o esos mismos científicos, decir, que trabajan en esas áreas, decir, bueno, a mí me interesa que Estados Unidos ponga dinero en esto. O sea, que tú, si tuvieras que mojarte, tú la hipótesis del accidente no la ves nada clara, ¿no? Por lo que dices. A ver, bueno, pero una cosa es la manipulación voluntaria, ¿no? Y otra cosa es que haya un accidente con un virus natural que se te haya escapado del laboratorio, ¿no? Claro. O sea, son dos cosas muy distintas. Manipulación es posible que no la haya por los datos que hay, sí, pero un accidente nunca se sabe. No se sabe, claro. Bueno, en principio los datos genéticos que hay, el virus que estamos padeciendo está relacionado evolutivamente con el de los murciélagos, está relacionado con el del pangolín, pero no, de momento no se ha encontrado el reservorio natural del que deriva. Entonces, pensar que, por supuesto que en el laboratorio de Wuhan están trabajando con coronavirus derivados de murciélago, pero de nuevo la literatura, lo que yo leo es lo que podéis leer cualquiera de vosotros, ¿no? Es decir, que yo no tengo información privilegiada de ninguna de las maneras, y lo que a mí me indica es que no parece ser un virus que está en este momento identificado en el entorno natural que haya salido del laboratorio. Oye, eso es lo que yo leo. ¿Te puedo hacer un par de preguntas con respuesta muy rápida? Sí. ¿Cómo limpias el material contaminado, por ejemplo? Bueno, en nuestro caso nosotros tenemos unos protocolos que es común, es el de muchos laboratorios que trabajan con agentes biológicos. Normalmente cualquier material contaminado debe pasar dos procesos. La primera, la inactivación directa con un agente oxidante. Por poner un ejemplo, es como si utilizáramos lejía, utilizamos algo más potente que la lejía, para, en principio, ese material de entrada, inactivarlo. Pero luego además pasan un segundo filtro, y es que todo ese material que en teoría que en principio debe estar inactivado, se esteriliza, con lo cual ponemos, digamos, una segunda barrera, un segundo mecanismo para asegurarnos de que no sale nada que tenga actividad biológica. ¿Y si llega el nuevo y derrama por error un frasco con células modificadas con un virus? La teoría del becario, ¿no? Sí. Bueno, pues los becarios, como cualquier persona, pueden tener un accidente. Los más seniors también los podemos tener, y los protocolos están establecidos. Nosotros tenemos unos procedimientos para situaciones de emergencia, y en esa situación de emergencia, pues lo primero que hay que hacer es absorber el derrame, inactivarlo y posteriormente pasar el mismo proceso, y lo meteremos en un autoclave y eliminaremos todos los residuos. Quiero decir que, el accidente, por supuesto, tiene la posibilidad, tratándose de un accidente, de que hubiera una exposición del personal, que eso habría que valorarlo, habría que hacer el informe correspondiente, hacer el seguimiento médico. Está todo, no voy a decir muy previsto, pero desde luego previsto y protocolizado. Sí, pero las casualidades ocurren, como decía, pero bueno, hay una expresión en inglés sensiblemente distinta. En vez de casualidades usa otra palabra que también ocurre. Eduardo Rial, que es investigador y coordinador de la Comisión de Bioseguridad del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Buen día, un abrazo. Hasta luego. En el Plan 2050 publicado por el Gobierno hay una parte dedicada al cambio climático, redactada por científicos, por supuesto, y algunos datos interesantes, como que el exceso de calor produjo en España 13.000 muertes en la última década, o otra en la que nos hemos fijado, y es que el aumento de las temperaturas está incrementando exponencialmente los virus transmitidos por mosquitos o por garrapatas. Aquí el último susto nos lo llevamos este verano cuando fallecieron en Andalucía 8 personas por el virus del Nilo Occidental transmitido por un mosquito. Hubo más de 70 contagios. Pero yo recuerdo que tú nos contaste no hace mucho que en Buenos Aires estabais sufriendo una invasión de mosquitos también, ¿no? Sí. Eran Aedes, no eran portadores de virus peligrosos, pero sí que recuerdo estar en un café y de repente decir, ¿pero cuántos mosquitos? Y hablar con el camarero y dices, no, ha habido periódicamente, cuando
algunas épocas de lluvias dejan balsas y no se fumiga. Yo creo que lo de la COVID impidió que algunos planes de contención de larvas se produjeran y fueron en los alrededores de Buenos Aires donde empezaron a salir un montón de mosquitos, pero claro, llegaron a la ciudad y era un poco molesto, ¿no? Yo tenía una foto para enviarle a un experto y decir, oye, mira qué mosquito tengo al lado, ¿sabes si lleva alguna enfermedad o algo? Por una foto, en serio, vaya científico. Pilar Mateo es química, aunque ella se define como inventora, es experta en el control de insectos que transmiten enfermedades endémicas. ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de saludarte a ti y a todos tus compañeros. Pilar, el aumento de las temperaturas y de las lluvias y el estancamiento de aguas son, eso yo creo que lo sabemos, caldo de cultivo para los mosquitos. ¿Alguna especie o enfermedad que deba preocuparnos especialmente en esta parte del mundo y en esta parte del año? Bueno, el aumento de la temperatura en los países del hemisferio norte, que es lo que más se habla, más se preocupa, evidentemente preocupa porque cada vez, pues eso hace que sea el caldo de cultivo para los vectores, para los artrópodos, que les gusta tener un hábitat especial y que evidentemente lo tienen con ese aumento de temperatura. Pero antes comentabas que los mosquitos y las garrapatas, no solamente los mosquitos y las garrapatas, estamos hablando de muchos vectores que afectan no solamente a la salud humana, sino a la salud animal y también a la salud vegetal, en la parte agrícola. Ya estamos teniendo invasiones graves en España en especial, por ejemplo, vinculada con la agricultura de un vector, de un insecto que viene de Sudáfrica, que como siempre vivimos en un mundo donde no se ha hecho caso a la prevención, y yo lo he sufrido porque parecía que mis inventos de hablando de prevención no era importante. Lo importante siempre es la cura, que es lo que genera más recursos, y que está afectando a los cítricos. Es el llamado la cochinilla algodonera, que también es el cotonet, y está acabando con todos los cítricos de España. Pero así podríamos hablar de problemas también veterinarios o de problemas también en salud humana, como habéis nombrado, los mosquitos, garrapatas, pero chinches y otras muchas enfermedades. Claro, tú llevas toda la vida dedicada a combatir enfermedades pues como el dengue o la malaria, y aquí hablamos de cambio climático. En el informe se habla de cambio climático también como algo que va a suceder en el futuro, pero esas condiciones ya son un problema en otros países desde hace mucho, ¿no? Claro, eso es lo que a mí me da pena, ¿no? Porque realmente siempre estamos hablando de los objetivos del milenio. Siempre, si te das cuenta, yo he escuchado desde el 2020, el 2010, el 2030, ahora el 2050, ¿no? Y realmente esto es porque solamente estamos pensando en los países del hemisferio norte, ¿no? En los países donde realmente, o el primer mundo, que también se le suele llamar, ¿no? Pero realmente las enfermedades se transmiten porque las personas que son las que están enfermas, le pica un vector, le pica un mosquito, y luego absorbe la enfermedad, el virus o el parásito de esa persona y se lo transmite a otra. Esto quiere decir que como no se ve el mundo de una forma global, el problema nunca se va a solucionar, porque el problema son que las personas están enfermas. Estamos hablando de enfermedades vinculadas con la pobreza, y esto es de lo que no se habla. Como está pasando ahora, que se está oyendo muchísimo, que antes hablabais del tema del COVID, que están hablando de que mientras no se vacuna a toda la población mundial, pues esto es exactamente lo mismo. Que nos asusta que haya cada vez más aumento de temperatura y que va a haber más insectos, sí, pero si no se soluciona el problema de los países que son o empobrecidos o países pobres, donde las personas están sufriendo enfermedades y mueren, pues las enfermedades van a llegar. Eso es así. O se ve el mundo de una forma global, y esa forma global no solamente es la forma global, como decía antes, de salud, sino la forma global desde el punto de vista veterinario y desde el punto de vista agrícola. Porque imaginaros en el tema de África, por ejemplo, que es donde más influye los problemas de malaria, donde la gente se habla de 700.000 muertos anuales, posiblemente este año sean muchos más por el tema que ha pasado el COVID, se han hecho menos tratamientos, o de otras enfermedades, pero la malaria se erradicó en España
España en 1964. Por lo tanto, algo se hizo y algo se supo hacer. Bueno, pues ahora imaginemos que la malaria se llega a solucionar, ¿vale? Imaginemos esa solución, que existe una vacuna, cosa que no existe, que no funciona, ya se sabe que no funciona, pero imaginemos que se tiene la vacuna. Resulta que debajo de Somalia, debajo del Cuerno de África, hay una enfermedad transmitida por una garrapata, que es la teliriosis, que afecta a las ovejas y a las vacas, que les dejan sin dar leche y sin alimento. O la mosca CC, que es la que conocemos como la mosca del sueño, la Trypanosomia africana, que afecta sobre todo al corazón de África, donde está también desde Costa de Marfil, que yo he trabajado con la mosca CC en el zoológico, con el London School, en el zoológico de Costa de Marfil, todo el corazón de África, que afecta sobre todo, aparte de los humanos, que es lo que se ve, que se quedan en somnolencia, afecta también al ganado. Y además el ganado se muere, y estamos hablando de cientos de miles de ganados afectados por este vector también. Entonces imaginamos que hemos solucionado la malaria, pero no tienen que comer. Pero así hablaríamos también de agricultura. Por eso a mí me preocupa mucho que este mundo global que se habla solamente se vincula con el tema de lo que nos afecta a las personas. Pero mientras no hablemos de un mundo global vinculado con todas las enfermedades transmitidas por estos vectores, no va a servir para nada ni el 2050, ni el 3000, ni el 3050. Oye, Pilar, y el nexo, explícanos un poco el nexo con el cambio climático. Hombre, una posibilidad que se te ocurre enseguida es que al aumentar la temperatura, los mosquitos y otros vectores que antes vivían en latitudes más tropicales, pues van migrando hasta llegar a Andalucía, por ejemplo, en este caso, ¿no? Bueno, es que esto ya estaba, ¿eh? Esto ya estaba. Sí, es que esto de que ahora parece que de repente llegan también por el cambio climático, es que no es así, es que ya estaba. Es decir, lo que pasó del West Nile, del virus del Nilo, que además, para que os hagáis una idea, yo trabajo con el virus del Nilo hace años en Estados Unidos, porque se pensaba incluso, porque me llamaron del Pentágono cuando estuve haciendo un proyecto de trabajo allí, porque pensaban que había sido un ataque terrorista, porque era más originario de la zona del Nilo. Y realmente para mí fue una sorpresa. Y estamos hablando de cientos de miles de personas que han estado afectadas con el West Nile en Estados Unidos. Y en España hay virus del Nilo desde hace mucho tiempo, porque esto está producido por la inmigración, por un mosquito que tenemos aquí común, que es el mosquito Culex. O sea, no es un mosquito que ha venido importado, como ha sido el caso de la Aedes albopictus o mosquito tigre, que ha sido importado y que ha venido, parece ser con las llantas de un transporte que vino desde Chile, que entró por el delta del Ebro, por toda esa zona. No, estamos hablando de mosquitos comunes como es el Culex, que es el que hace por las noches ese ruido que nos molesta a todos, y ese mosquito es transmisor del virus del Nilo, entre otras muchas enfermedades, porque vienen precisamente de aves que están infectadas, que vienen emigrando desde Sudáfrica, porque van invernando, cuando llega las temperaturas que ellos van buscando, van haciendo esa inmigración, van pasando, el virus del Nilo viene precisamente de ese nombre por la parte de que hay una zona de Uganda, toda esa parte que le llaman el virus del Nilo del oeste, y entonces es una zona muy clara donde existe este virus y sigue dando la vuelta. Hay aves que se van muriendo por el camino, hay otras aves que se van contagiando y va por Europa, va subiendo para arriba, y luego cuando vuelven otra vez hacia África pasan por España, y en zonas de marismas y en zonas donde están los cules, que ya digo que es el mosquito que tenemos en toda España, pues entonces chupan al ave y luego chupan a las personas. Este año pasado, y ahora, como se han preocupado más del COVID y no se ha pensado en la prevención de lo que puede haber por la transmisión de los vectores, pues ha habido un exceso más de mosquitos y ha habido un exceso de aves, y donde no se ha hecho tratamiento y muchas aves se han ido contagiando por el camino, pues ahí es donde ha empezado. O sea que esto viene también de atrás, y que es importante entender que el cambio climático lo que va a hacer es que haya más vectores, pero que ya están aquí, no es que... Y sí, a mí me parece interesantísima esa visión global, lo que nos estás transmitiendo, y ese trabajo directo en países en desarrollo. Pero ¿cómo funciona cuando tú te das cuenta? Porque me imagino que empiezas a ir a estos países y ves un montón de problemas y dices, se te ocurre un proyecto de mejorar las condiciones de vida en Costa de Marfil o luchar contra esta enfermedad. ¿Tú cómo logras impulsar este proyecto? Porque si vas aquí, me refiero a España, y dices, no, es que yo quiero ayudar a la gente de Costa de Marfil. Claro, si justificas que si no les ayudas puedes llegar, un vector puede llegar aquí por el cambio climático.
indirectamente, claro que nos interesa también, pero cuando es interés propio en, oye, ciencia para ayudar a países de África o que no tienen esos recursos, ¿vas a través del Banco Mundial? ¿Vas a través de Fundación Gates? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Tienes que pedir dinero a Bill Gates. Ha sido muy difícil. Primero porque yo creo que en el tema de prevención no ha interesado nunca a nadie. Ahora se tienen que dar cuenta, y de hecho se ha visto también con el COVID, que ha fallado las estructuras porque la gente no está preparada, ni los hospitales, ni nada está preparada para la prevención. Aquí se está preparada en el mundo que llamamos del primer mundo del hemisferio norte para curar. Y tenemos grandes especialistas para curar y muchos medicamentos para curar, pero la prevención nadie piensa. Es algo como, bueno, pues aquí nunca pasa nada. Y bueno, a mí me ha costado mucho porque realmente además tomé la decisión que fuera para enfermedades vinculadas con la pobreza. Y tal vez no porque diseñé mi tecnología en ese aspecto, porque yo cuando empecé era muy jovencita y aparte yo era doctora en químicas, pero yo no había conocido ni tenía en aquel momento nociones de lo que podía afectar la malaria, el Chagas, que es donde más me involucré, o el dengue, o el Zika, el chikungunya, o enfermedades como trabajo ahora en Bangladesh y en Nepal con proyectos vinculados con el TDR de la OMS de leishmaniasis en humanos, ¿no? En la vida hubiera pensado yo estas cosas. Entonces yo debía desarrollar una tecnología pensando en las cucarachas y vinieron a buscarme de Bolivia para hablarme del mal de Chagas, de un chinche que lo transmite la enfermedad y me fui a Bolivia hace ya muchos años y me encontré con una realidad de que sí, que existía el chinche, pero que estaba en paredes maltrechas, que no tenían vivienda, pero es que no tenían tampoco alimento, y que realmente, que esta es la realidad, la mayoría de las enfermedades muchas veces ni las personas son conscientes del problema de la enfermedad, porque se mueren antes por hambre. Entonces ahí el gran tema, el gran problema es que no se puede, como decía antes, solamente estar hablando de la enfermedad, sino hay que hablar desde el problema de las personas. Yo hace tiempo que vengo queriendo hablar de la ciencia, impulsar la ciencia que abraza, esa ciencia cercana, esa ciencia que entiende la gente. El problema es que ahora con lo del COVID no dejan abrazar a nadie. No es el mejor momento ahora. Por cierto, que otro día hablamos de tus inventos, porque te hemos presentado también como inventora. Por ejemplo, es una pintura para salvar vidas, porque es una pintura que lleva incorporada insecticidas. Microcápsulas, sí. Sí, por eso, por supuesto, te has comprado una isla, y tienes un yate y te has hecho súper rico por inventar ese tipo de cosas. Oye, y además todos invitados, que un yate, no, un crucero, tengo un transatlántico para invitaros. Otro día hablamos de tus inventos. Me ha costado mucho porque nadie me ayudaba. Antes, por lo que me preguntabas, ¿por qué? Primero porque hoy en día que se oye tanto de los emprendedores, cosa que me gustaría muchísimo que si alguien nos escucha que empezara a pensar en emprendimientos que tienen el retorno a largo plazo. Cuando tú hablas de enfermedades que están vinculadas con la pobreza, el retorno es lento, porque entre otras cosas la burocracia es muy lenta hasta que te hacen todas las evaluaciones. Vosotros pensar que yo cuando decidí irme a Bolivia, viví muchos años en la selva con los indígenas guaraníes y no había nadie que viniera a evaluarme, porque es muy difícil, es muy fácil evaluar desde un laboratorio, pero desde la selva, entonces no venía. Y si no evalúan, nadie. Entonces cuando yo pedía subvenciones, me decían, no, es que tú no eres un centro de investigación o una universidad, por lo tanto no tenía derecho a subvenciones por la universidad, ni por estas subvenciones tradicionales, pero tampoco tenía derecho no era una ONG. Y además, en una época donde las ONGs, donde tenían que tener la responsabilidad de los proyectos sociales, pero yo no. Y además era una empresa, pero una empresa que aunque perdía dinero, no era una ONG. Y luego tampoco, en los lugares como el CEDETI, o lugares donde podían haber dinero para subvenciones, tampoco, porque mis recursos eran negativos, todos mis balances negativos, claro, dedicado a los pobres. Bueno, no pasa nada, Pilar, si estás empezando, ya encontrarás un mecenas, estoy seguro. No, ahora ya estamos muy bien. Ahora ya estamos en muchas partes del mundo. Mi tecnología ya se ha montado fábrica en Ghana, ahora se van a inaugurar 2 plantas en Nigeria, se inaugura en Paraguay, estoy con proyectos muy grandes, pero también hay que decir, sin tener beneficios, evidentemente, pero lo importante es que se llegará y se generan miles de puestos de trabajo, afortunadamente. Es que si se pudieran contabilizar esos beneficios, la historia cambiaría mucho. Sí, ya te digo. Pilar Mateo, que es química, es inventora, como digo, y experta en el control de insectos que transmiten enfermedades endémicas. Lo dicho, otro día hablamos de inventos. Pilar, un abrazo.
Pues muchísimas gracias, un abrazo a Hasta ti y a luego. todos los que nos escuchan. Chao, hasta Hasta luego. luego. Hasta Y luego. dos oyentes rapidísimos que os ponen a examen. Juan desde Málaga. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va eso? Bien, yo quería preguntar por unas noticias que he leído en la BBC Ujú. sobre una enfermedad llamada hongo negro que se ha declarado en la India epidemia entre pacientes supervivientes de COVID Vaya. y dice que tiene una mortalidad del 90%. Vaya. Y no se pilla tiempo. Pues gracias, Juan. De por si estamos mirando a ver si hay mosquitos en el estudio. Ahora también, a ver. Yo lo estoy poniendo en Google ahora mismo, a ver si Sí, encuentro. sí. Sí, he leído la misma noticia que el oyente de la BBC, sí. Y parece ser que los hongos, no solo este hongo en particular, y no solo a los pacientes de COVID, sino que los hongos van a ser cada vez más importantes en las pandemias del futuro. Hasta ahora han sido sobre todo virus, bacterias y parásitos. Cada vez más importantes o cada vez más peligrosos. Pero debilitan Bueno, el sistema sí, inmune. importantes en ese sentido. Sí. Claro. Y desde Alicante, rapidísimo, Óscar, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Muchas ¿Qué gracias tal? por permitirme entrar a preguntar y bueno, enhorabuena por el programa y enhorabuena a los colaboradores. Yo quería preguntar acerca del síndrome de Guillain-Barré, que parece ser que están apareciendo casos relacionados con la administración de la vacuna AstraZeneca. Y también quería preguntarle por qué motivo creen ustedes que no se está divulgando este tema, por ejemplo, como se ha divulgado lo de los trombos, que sí que ha habido mucha información, aunque ahora ha bajado, y el síndrome de Guillain-Barré, sin embargo, está quedando oculto, y quería saber un poco su opinión. Muchísimas gracias. Gracias, Óscar. El síndrome de Guillain-Barré. Javier, No, lo desconozco realmente. deberes para la semana que viene, como decimos siempre. Vale, perfecto. Javier San Pedro, Peras Tupiñán, un abrazo. Adiós. Abrazos. Hasta luego. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.